Maestros, ¿cuáles son sus historias de "oh Dios, este niño es un sociópata"? He visto a estudiantes mostrar todo tipo de comportamiento extremo durante los últimos 20 años, enseñando a adolescentes en escuelas desafiantes. El único niño del que estaba convencido era un psicópata, que simplemente se negaba silenciosamente a hacer cualquier cosa que no quisiera hacer. Nunca lo vi enojado y, sin embargo, lo vi golpear a la gente y decirles cosas horribles. Siempre estaba inquietantemente tranquilo. Era pequeño y muy lindo, pero solía manipular a la gente y observar cómo se desarrollaba el caos con esos enormes ojos de cachorrito que no parpadeaban. Era como si estuviera realizando un experimento. De todos modos, eso fue cuando tenía 14 años. Ahora tiene 19 y cumple cadena perpetua por un horrible asesinato en grupo. A menudo sustituía una clase de necesidades especiales, de 6 a 7 niños de entre 8 y 10 años. Los días normalmente eran animados, pero yo siempre tenía todo bajo control y los chicos habían aprendido a confiar en mí, al menos intentaban hacer lo que les decía. Nunca tuve ningún problema real, solo cosas normales. Entonces una vez había un chico nuevo en la clase. Su maestra me había escrito una nota que decía que lo vigilara de cerca en todo momento. Tenía los rasgos de un niño con síndrome de alcohol fetal y pequeños ojos negros como los de un tiburón. Nunca mostró ninguna emoción, excepto una inmensa emoción si alguien más resultaba herido de alguna manera. Pasaron unos días sin ningún incidente y luego, de la nada, se levanta en medio de la clase, tira con su silla al chico mucho más pequeño sentado frente a él desde atrás y comienza a golpearlo en la cara con los puños. Corrí para intervenir, lo agarré y lo puse en una esquina ordenándole a uno de los chicos confiables que corriera y trajera al director. Ahora, el atacante estaba en un rincón, tan impasible como siempre y completamente tranquilo. Me volví para ver al niño llorando en el suelo y milagrosamente parecía ileso, pero el ataque sorpresa lo sacudió. Me senté en el suelo para calmarlo y ayudarlo a levantarse. Lo siguiente que sé es que el niño con ojo de tiburón está parado a mi lado y me apuñala en la pierna con las tijeras de profesor, las únicas puntiagudas en el salón de clases. Fue entonces cuando me di cuenta de por qué el niño atacado no estaba gravemente herido. Ojo de tiburón era grande para su edad, pero no tenía ninguna fuerza física. Ni siquiera recibí un moretón por su puñalada. Mis confiables Gills le detuvieron la espada que instantáneamente le quité. Tiré las tijeras encima de un estante alto y ordené a todos los demás que salieran del salón de clases para esperar la llegada del director mientras yo vigilaba a Sarkeye. Los chicos salieron corriendo. Sarkeye me miró con curiosidad por unos segundos y se sentó en su escritorio y continuó con sus tareas de matemáticas como si nada hubiera pasado. Le pregunté con toda severidad qué le había llevado a atacar a un compañero de estudios. Ojo de tiburón levantó su mirada vacía y dijo: lo escuché reírse en la cafetería de la escuela. Pensé que podría haberse estado riendo de mí. ¿Podemos jugar fútbol hoy en la clase de educación física? El niño no tenía empatía ni remordimiento. El episodio no significó absolutamente nada para él. Cuando llegó el director repasamos la situación y la clase afirmó mi descripción de los hechos tal como habían sucedido. La mamá de ojos de tiburón lo recogió temprano y se quedó en casa unos días. El director me dijo que este no era el primer incidente de este tipo y que el niño estaba haciendo cola para asistir a una clase de la escuela del hospital. El director me elogió por mis acciones. Yo era muy joven en ese momento, y se sorprendió de que hubiera podido mantener la calma incluso después de ser apuñalado, incluso si el intento había sido lamentable. Resultó que ese es mi superpoder de maestro. Nunca lo pierdo. Incluso cuando me escupieron, me tiraron sillas, alguien intentó sacarme los ojos mientras los sostenía, más de una vez, etc. Por suerte los años en la misma escuela han acumulado mi reputación y hoy en día es muy raro que alguien incluso se atreva a intentar meterse conmigo. Este incidente ocurrió hace casi 20 años, pero nunca lo olvidaré. Así que no estoy del todo seguro de si se trata de un sociópata o un psicópata, pero tuve un niño que estuvo espeluznante en mi embarazo durante los primeros 7 meses. Quería ponerle nombre, hablar con mi barriga, etc. Entonces un día entendió que me iría y él se acercó mucho a mí y me susurró: cuando salgas, te voy a matar con un martillo. Te odio. Me quedé en shock, así que lo llevé conmigo a la oficina. La psicóloga preguntó por qué dijo eso. Él respondió: se la llevará. Quiero que muera para que ella se quede aquí. Estaba tomando muchos medicamentos por sus tendencias increíblemente violentas. Había intentado matar a su hermana antes empujándola delante de un autobús. Su madre lo mantuvo encerrado en su habitación por la noche porque le encontró parado frente a ella con un cuchillo. Su madre accedió a internarlo después de que intentó matar a un perro de apoyo de la policía con unas tijeras. Tanto los departamentos de psicología como servicios infantiles estuvieron involucrados. No he visto ni sabido nada de la familia desde que dejé el distrito. Trabajé con un estudiante que encajaría en esta descripción. Las historias de las cosas que hizo son extensas.
Un ejemplo es que se levantó de su asiento para tirar algo. En su camino de regreso, caminó detrás de un estudiante que estaba distraído trabajando en su tarea. De la nada, empujó la cabeza del estudiante que trabajaba hacia adelante y hacia el escritorio. Le hizo sangrar la nariz. No había habido ningún altercado previo ni motivo de fricción entre los dos. Sus padres estaban divorciados y su madre le tenía demasiado miedo para tenerlo durante los días que tuvo la custodia. Su padre lo trasladaba con frecuencia de una escuela a otra una vez que su comportamiento empeoró tanto que la escuela inició el proceso para llevarlo a atención psiquiátrica. Una niña de primer grado amenazó con cortarme la cabeza con unas tijeras porque le dije que no podía poner un cadáver mutilado en su pancarta. Editar, para las personas que dicen en los comentarios que ese tipo de conversación es normal para un niño de primer grado, al amenazar con cortarme la cabeza con unas tijeras, quiero decir, ella vino hacia mí con un par de tijeras mientras decía con voz completamente seria que me iba a cortar la cabeza con las tijeras que blandía. En primer lugar, si quiere cortarle la cabeza a alguien, un garrote o un hacha son el arma ideal. En segundo lugar, por favor dígame que acudió al director sobre eso. Los niños de 6 años no deberían decir cosas así, o querer dibujar cosas así. 2 niños gemelos de 8º grado, literalmente malditos lunáticos, arrojaron a su perro a través de la sala de estar y aterrizó en el borde de la mesa. Dijeron que estaba muerto pero aún en movimiento y lo enterraron. Amigo, enterraron a un maldito perro vivo. Así lo confirmaron vecinos y ya se encuentran en las instalaciones correspondientes. Tengo 1.000.000 de historias de estudiantes que dicen cosas casi sociópatas, pero lo peor que he escuchado hasta la fecha fue: no se me puede confiar los cuchillos. Mi mamá me esconde todos los cuchillos en la casa porque he tratado de apuñalar a todo y a todos. Sé que si apuñalo demasiado a un animal o a una persona, podrían morir. Esto significaría iría a la cárcel y no creo que pueda sobrevivir allí. Así que quiero encontrar un cadáver y apuñalarlo una y otra vez. De esta manera sé que no me meteré en demasiados problemas porque la persona ya estaba muerta. Historia de un amigo. Como nuevo maestro, se quedó atrapado haciendo mucho castigo después de la escuela durante su primer año como maestro de secundaria. No le importó porque de todos modos siempre se queda hasta tarde con el papeleo. Ahora, en algún momento, solo tuvo una estudiante castigada y dice que ella es el peor ser humano que jamás haya conocido. Ella le dijo que él comenzaría a marcarla como si hubiera asistido a la detención y a todas las detenciones futuras o ella diría que él la agredió. Por suerte para él, en las aulas hay cámaras y micrófonos. Eso nunca sucedió y lo informó al director. Más tarde fue expulsada por traer un cuchillo a la escuela y cortarle la cola de caballo a otra niña en el baño. Tuve un estudiante, 8º grado. Estaba constantemente en problemas, pero durante los momentos que estaba en clase, simplemente miraba fijamente con la mirada más vacía en sus ojos. Realmente me asustaba. Fue francamente espeluznante. Un día estaba en la pizarra escribiendo algunas cosas, creo que era corregir oraciones, con un grupo de otros niños que estaban haciendo lo mismo. No estaba mirando a los niños en la pizarra, y de repente escuché un grito espeluznante y miré hacia arriba. Había traído una aguja hipodérmica y había apuñalado a la chica que estaba a su lado en la pierna. Lo había estado sosteniendo en su mano todo el tiempo, esperando la oportunidad de golpear a alguien. Por supuesto, fue terrible, pero la niña salió bien. Lo peor, además de eso, fue como se rió cuando seguridad vino a buscarlo. Uf, ahora me estremezco solo de pensarlo. Tenía un niño al que le gustaba acosar y aterrorizar a los niños más pequeños en la guardería. Se podía ver que se divirtió mucho con eso y que básicamente éramos impotentes aparte de quitarle los niños. Era más que horrible. Un colega cuidaba a un niño que estaba tan celoso de su hermano menor que poco a poco lo estaba envenenando añadiendo productos de limpieza domésticos a la leche. Entonces sus padres intentaron que un día le diera leche y él se negó y admitió que había algo más limpio en ella. A los 4 años de edad. En serio, que Dios nos ayude porque algunas personas simplemente no están bien desde el principio y no creo que alguna vez lo hagan. Un niño de 5 años de kindergarten comenzó a llorar, no quería entrar al salón de clases. Su madre le dijo que tenía que irse de todos modos, el niño dejó de llorar, se quitó el cinturón y empezó a azotar a su madre. Como profesora, fue la primera vez que me quedé completamente sin palabras. Tenía un estudiante de primer año de secundaria que era un niño muy bullicioso y pequeño para su edad. Un día estaba siendo disruptivo y portándose mal, así que le pedí que saliera del salón conmigo mientras mi compañero de maestro continuaba la lección. Con calma le expliqué por qué lo había sacado, por qué su comportamiento era perturbador y le pedí que fuera más consciente en el futuro. Parecía atento a mí y comprendía. Entonces, cuando estaba a punto de volver a entrar con él, me dice: «Está bien,
Voy a empezar a llorar para que todos piensen que me gritaste. Inmediatamente puse el freno. Le pregunté por qué quería hacer eso, por qué sentía que estaba bien mentir de esa manera y por qué quería hacerme parecer una mala persona cuando yo había sido muy educado y pensaba que habíamos tenido una buena interacción. No tuvo buenas respuestas conmigo, pero ya habíamos pasado suficiente tiempo fuera de clase. Conseguí que aceptara entrar tranquilamente y continuamos con la lección. No hace falta decir que fue una señal de lo que vendría. Resultó ser un pequeño monstruo social chismoso y traicionero. Los niños más maduros aprendieron a mantenerse alejados de él y él cultivó amistades con otros niños que disfrutaban de su actuación y la emulaban. Terminamos el año en términos razonables, pero a medida que pasó a otros maestros con diferentes estilos de clase, su comportamiento empeoró y descarriló muchas clases. No soy profesora, pero mi esposa sí lo es. Cuando tenía aproximadamente 8 meses de embarazo, un niño intentó patearle el estómago, intentar apuñalarla con unas tijeras y amenazarla con matarla regularmente. Ella es maestra de jardín de infantes. Esto ocurrió el otro día y, obviamente, será anónimo para proteger la identidad del niño. Llamémosla Abby. Entonces, estoy conduciendo un minibús de estudiantes a casa después de una práctica de baloncesto cuando de repente Abby comienza a gritar, eso tenía maní. Soy alérgica al maní. Ella comienza a hiperventilar y a llorar y, de hecho, me hace detenerme para que pueda bajarse del autobús y vomitar. Estamos a unos 15 minutos de la escuela y literalmente estoy teniendo un ataque de pánico. Entonces llamo al director y le pregunto qué debo hacer. Tenemos un EpiPen a mano en la escuela, etc. Parece confundida y critica a la abuela de Abby, quien me dice que no sabía que su nieta, quien afirma que apenas puede respirar, tenía alguna alergia. Cuando regresamos a la escuela estaba a punto de desmayarme y la directora saca su documentación de registro para mostrarme, no hay alergias en la lista. Ella no es alérgica a nada, todo fue un acto. La hiperventilación, el llanto e incluso los vómitos eran todo para llamar la atención. Su hermana lo molestó y mató a su gatito delante de ella. Falta total y absoluta de remordimiento. Simplemente no veía a los animales como diferentes de los juguetes. La violencia hacia los animales durante la infancia es muy común en los asesinos en serie. Mi papá es pastor laico y cuando yo era niña, a menudo tenía que acompañarlo en las visitas a los hogares de otros miembros de la congregación. Una vez me trajeron y los mayores me pusieron con la hija mayor de la casa a jugar hasta que terminaron. Ella fue muy amable e inmediatamente me llevó a su habitación para mostrarme su hámster. Cuando entramos en la habitación, cerró la puerta detrás de nosotros y puso algunas almohadas delante para que fuera más difícil abrirla. Ella me dijo que era porque odiaba a su hermano pequeño, él entraría corriendo para asustarla, o golpearla, o algo peor. Luego me dijo que este hámster era el segundo, porque su hermano le había arrancado las patas al último mientras ella miraba. Tal vez tenía unos 6 años. Y recuerdo estar jodidamente aterrorizada. Le enseñé a un chico de 15 años que era realmente espeluznante. Presentó una historia de escritura creativa que era ficción de abuso sexual en la que describía gráficamente cómo una mujer blanca y rubia estaba siendo abusada para corromper la pureza que finge, lo cual era bastante aterrador de leer para una mujer blanca y rubia. Cuando lo enfrentó un subdirector, comenzó a despotricar sobre cómo odiaba a todas las chicas de la clase porque todas eran perras, a pesar de que ninguna de las mencionadas había tenido alguna interacción con él, positiva o negativa. Luego me escribió una carta de disculpa en la que un montón de líneas estaban tachadas agresivamente con carita sonriendo dibujado al lado. En el último enfrentamiento con un subdirector, se puso muy agresivo, salió y golpeó la valla de la escuela varias veces. Lamentablemente no fue expulsado. No soy profesor, pero en la guardería de mi hijo había un auténtico sociópata en ciernes. Este niño infligiría daño a otros con una sonrisa genuina en su rostro como si estuviera jugando pero en secreto lo estuviera disfrutando. Golpear, morder, dar puñetazos, patear, romper juguetes, destruir obras de arte. Pero de forma muy reservada y cuidadosamente planificada cuando los profesores o los padres no estaban mirando. Era muy inteligente y también hablaba bien para su edad. Sí, le pidieron que se fuera después de unos años y casi todos los padres se sintieron aliviados. Le enseñé a un niño de 4 años que realmente me asustó porque temo cuál será su futuro. Puedo ver que terminó haciéndole cosas horribles a la gente. Intentaba besar y abrazar a las chicas y cuando ellas no querían, las abrazaba con fuerza y lo intentaba de todos modos, incluso si protestaban en voz alta. Le expliqué que no se pueden besar en la escuela y que si alguien no quiere abrazar, no es necesario que lo haga.
También dije que a algunas personas no les gusta abrazar. Él dijo, bueno, yo quiero que lo haga. Así lo hará. Simplemente no podía entender los límites de ningún tipo. Este es solo un pequeño ejemplo de las cosas que hizo. Lo remití porque creo que tiene autismo y ahora está siendo evaluado y esperando un diagnóstico, pero me preocupa que haya algo más con él. También observaba a otros niños para ver cómo debería actuar. Por ejemplo, un niño puede estar triste y otro niño lo consuela. Copiaría este comportamiento pero lo exageraría totalmente. Como completamente exagerado, y lo usó como excusa para tocar a los demás, principalmente a las chicas. Nunca mostró ninguna emoción más que ira y celos. Tenía una mirada muy aterradora en sus ojos y nunca he conocido a otro niño como él. Anthony tenía 6 años. Tenía tendencias violentas hacia los animales y otros niños, fuertes dolores de cabeza y un osito de peluche que contenía las cenizas de su hermana muerta. Y un osito de peluche que contiene las cenizas de su hermana muerta. Cerraste con eso como si no hubiera nada más que explicar. Ya tienes mucha más información de la que empezamos el año escolar. Lo de las cenizas no nos fue revelado hasta más tarde. No soy profesor, pero solo recuerdo la historia porque fui testigo de las consecuencias. En un 10º grado, había una niña, llamémosla Carol, que estaba loca por la caricatura Sonic the Hedgehog, hasta el punto en que un profesor amenazó con reprobarle una tarea de escritura si entregaba otro fanfiction de Sonic. En lugar de hacer el trabajo correctamente, le entregó una carta enojada a la maestra como tarea. No recuerdo cuáles eran los detalles de esa carta, pero sí recuerdo que fue suspendida por el resto del año. Cuando regresó al grado 12, tuvo que disculparse con todos en su salón de clases por sus acciones del año anterior. Es en esta disculpa que nos dice que tenía un tumor cerebral del tamaño de Quebec. El niño de Quebec, naturalmente, le grita por comparar Quebec con un tumor cerebral. Carol hizo muchas otras cosas además de la carta enojada ese año. Ella mencionó en su disculpa que metió en problemas a una chica por vandalismo para que ella, Carol, pudiera conseguir el papel principal en una obra de teatro escolar. Se disfrazó de parca para el funeral de una persona mayor y acusó a mi amiga, con quien nunca tuvo ninguna conexión previa, de engañarla haciéndole creer que el funeral era una fiesta de Halloween. Dado que esto ocurrió en mayo, la excusa estaba hecha de palillos de dientes. Obtuvo un 0 en un proyecto trimestral de matemáticas porque accidentalmente envió un fanfiction de Sonic espeluznante y mal escrito en lugar de su tarea. Hizo un berrinche para que la maestra cambiara la fecha de entrega. Y eso es solo lo que ella admitió.